Siéntase bendecido, mi hermano, por el don de la vida y por lo que Dios va a hacer en usted y en su familia hoy. Amén. Bueno, vamos a cantar algo que nos despierte en esta mañana. Vamos a pedirle el favor al señor director de la orquesta, el señor Siljevis, para que nos ponga a cantar y a gozar en esta mañana, y vamos a glorificarnos en el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Mire, la alabanza tiene poder, mi hermano. Crea que la alabanza va a derribar los muros que hay en tu vida. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a glorificar al Señor. Vamos con nuestras palmas, nuestros labios. Yo siento gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus brazos y alaba a alza tus brazos, levanta tus manos, alza tus brazos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, toca las palmas y alaba a tu Señor. Toca las palmas y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Toca las palmas y alaba a tu Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ama a tu hermano, ama a tu hermano. Abrázalo, abrázalo, a ver, abraza a tu hermano, abrázalo. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y cambió el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Oh, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré y no hay Dios tan grande como No lo hay, no lo hay, no, proclámalo. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como
haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con su Santo Espíritu. ¿Quién vive? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a preparar el corazón para que iniciemos en esta mañana de la mano de nuestra Madre María Santísima. Muy buenos días a todos. Alegría encontrarnos, bendito sea el Señor. Ya que están cómodamente sentados, pónganse de pie, por favor. Ya casi se logra, ya se está levantando, ya casi. Dígale a su compañero, levántese, hermano. En el nombre de Cristo, levántese. Eso es. Porque tenemos un día lleno de regalos, lleno de bendición. Entonces es importante que tengamos esa apertura en nuestro corazón, esa profunda apertura en el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Mis hermanos, en esta primera reflexión vamos a comentar sobre el poder de la sanación y cuál es su lugar, porque la sanación tiene un lugar que es el corazón de Jesús. El poder de la sanación y cuál es su lugar. Como de costumbre, siempre la recomendación de tener algún lugar, algún sitio, algún aparato, algún cuaderno, alguna libreta donde usted está escribiendo. Si no tiene ningún otro lugar, utilice su celular en silencio o en modo avión. Pero es bueno que usted vaya escribiendo. Le ayuda a estar concentrado y le ayuda después a sacar más provecho de esta predicación. La ofrecemos en el nombre de Jesús y fiados de la acción del Espíritu. Vamos a hablar sobre poder de la sanación y cuál es su lugar. Muchos cristianos todavía no han descubierto el poder de la sanación. Eso es como estar enfermo y no darse cuenta uno que el médico ya llegó. Y el médico vino, y el médico se llama Jesús. La falta de sanación hace que tú no puedas entregar todo lo que tienes. Ayer comentábamos con los servidores, piensa en el mejor atleta del mundo, el mejor atleta, y piensa que ese que es el gran corredor, por ejemplo este señor que se llama Usain Bolt, que es jamaiquino, tiene el récord mundial para los 100 metros planos. Es un corredor absolutamente excepcional. Pero ahora yo te hago una pregunta.
si ese hombre está en una cama con fiebre, no va a poder desarrollar su velocidad ni su destreza. O sea que la sanación es la que te va a quitar el freno. Tu vida tal vez está frenada y la sanación es como quitar ese freno que te está impidiendo desarrollar todo tu potencial, desarrollar los talentos que Dios te dio, avanzar hacia esa vida de pareja y de familia que tú siempre has soñado. La sanación quita esa tranca, quita ese freno para que tú puedas avanzar. Esa es la primera razón por la que es tan importante la sanación, porque la sanación quita el freno y de esa manera puedes avanzar. Hay muchas personas que sienten que su vida está bloqueada, gente que siente que está estancada, no logro avanzar, doy vueltas en el mismo punto. Quizás lo que hace falta es sanación. Este mensaje, mis hermanos, vale para todo cristiano. Esto quiere decir que también, por ejemplo, el sacerdote, el religioso, la religiosa, necesita sanación. Porque si no, te vas a encontrar con que tienes un gran bloqueo. La sanación quita ese freno, destraba tu vida para que puedas avanzar. Ahí vamos descubriendo por qué hay algo grande en el corazón de Jesús cuando nos llama a la sanación. Te voy a dar otro argumento para que vayas escribiendo. El primero es ese: la sanación quita el freno. Incluso en los negocios. A veces me da pesar cuando hay gente que se esfuerza tanto y no logra mejorar en sus negocios. Pero yo te quiero contar una cosa. Tal vez tú, sin darte cuenta, estás cometiendo graves errores en la manera como tratas a tus proveedores, a tus clientes, a tus socios. Y sin darte cuenta, ese comportamiento con tu gente te está frenando, hermano. Está frenando tus negocios. Yo no estoy aquí ofreciendo magia, no. Simplemente te estoy diciendo que una persona que está físicamente más sana, afectivamente más sana, emocionalmente más sana, espiritualmente más sana, es una persona que va a tratar de otro modo a los demás. Y eso te va a abrir puertas de bendición en tu vida. Entonces todo eso es el primer punto. La sanación quita frenos y bloqueos en mi vida. Por eso nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo el Señor, al darnos sanación, nos está dando no una bendición, sino un manantial de bendiciones. Pasemos al segundo punto. Yo lo llamo ruptura de cadenas. Ruptura de cadenas. ¿Qué es una cadena? Es un grupo de eslabones, pero no están sueltos, sino que el primero se agarra con el segundo, que se agarra con el tercero, que va con el cuarto y así sucesivamente. Y resulta que en nuestra vida hay muchas cadenas. Y muchas de esas cadenas son pesadas y nos esclavizan. Por ejemplo, hay cadenas de maltrato o hay cadenas de vicio. Mencionemos las cadenas de vicio. Una cadena de vicio es: mi bisabuelo era alcohólico. Mi abuelo aprendió a tomar a los 6 años. Mi papá ya se emborrachaba a los 11 años.
Y no le cuento más porque yo voy al bar a tomarme también lo mío. Esa es una cadena. De una generación a la otra, por mal ejemplo o por lo que sea, se van repitiendo los mismos males. Otro ejemplo. Dice alguien: mi abuela fue madre soltera. Vaya por delante que yo tengo un gran respeto a aquellas mujeres que en vez de tomar el camino fácil pero homicida del aborto, se han resuelto a tener esos bebés. En ese sentido, la valentía de una madre soltera merece el aplauso y merece el reconocimiento. Pero por otra parte, tenemos que ser sinceros. La mayor parte de los casos de madre solterismo se presentan ¿por qué? Pues se presentan porque resulta que las personas no hemos entendido que hay un lugar para la sexualidad y ese lugar es el matrimonio. Si hay fornicación en el noviazgo, por más de que nos estén vendiendo propaganda de sexo seguro y de cosas de esas, si hay fornicación en el noviazgo, muy posiblemente va a haber aborto o va a haber madre solterismo. Entonces la abuela madre soltera tuvo una hija que es la mamá madre soltera. Tiene una hija, esa mamá tiene una hija la cual ya ha tenido 3 o 4 novios, ya ha tenido sexo con ellos. Es decir, ya está lista para caer otra vez. Esas son las cadenas de las que estábamos hablando. También hay cadenas de agresión, cadenas de violencia, cadenas de maltrato. Ese hombre que vio cómo el papá insultaba y maltrataba a la mamá. Entonces ese hombre rechaza a ese papá. Pero cuando rechaza al papá, se queda sin la capacidad de encontrar una verdadera figura paterna. Y luego busca la figura paterna en la calle, en los amigos, en la pandilla. Y muy fácilmente termina siendo como el papá, otro violento que usa a las mujeres, no las respeta y no las ama. Entonces seguimos repitiendo lo mismo. Yo creo que la idea se entiende. Seguimos repitiendo los mismos males. Y ahora nos hacemos esta pregunta: ¿se puede romper esa cadena? Y la respuesta es sí, en el nombre de Jesucristo. Sí se puede. ¿Y cómo actúa la sanación para que se rompan esas cadenas de vicio, de sexualidad desordenada, de violencia repetida? ¿Cómo actúa la sanación para que se puedan romper esas cadenas? La gran respuesta es esta: nosotros caemos en nuestros pecados, nosotros repetimos los malos hábitos de tantas personas, nosotros repetimos la violencia y los vicios en buena parte por grandes vacíos que tenemos en nuestra vida. Grandes vacíos. Fíjate uno de los ejemplos que di, el ejemplo de aquel hombre que tenía un papá violento, pero cuando él se casa, empieza también a ser violento con su mujer, distante con sus hijos. Entonces los hijos les van a repetir con él lo mismo que él hizo con su propio papá. ¿Cómo se rompe eso? Imagínate que esa persona toma conciencia. Esa palabra va a ser clave en nuestra segunda predicación. Esta persona toma conciencia. ¿Cuál fue el papá que yo tuve? ¿Cuál fue la mamá que yo tuve? ¿Cuál fue la infancia que yo tuve? ¿Qué es lo que ha marcado mi vida? Y esa persona empieza a darse cuenta que ha tenido grandes vacíos en su vida. Por eso es tan hermoso cuando la gente puede llorar,
con un llanto que limpia, con un llanto que descansa, con un llanto que libera. Porque muchas veces al descubrir nuestro pasado, lo descubrimos con grandes vacíos, mis hermanos, grandes vacíos. Y para eso estamos hoy aquí, para descubrir esos vacíos, pero para que no sigan siendo vacíos. Para descubrir esos vacíos, pero para que ese descubrimiento nos conduzca a los pies de Jesucristo, nos conduzca al manantial inagotable del corazón de Jesús. Y ahí esos vacíos se van a llenar y se van a sanar. De manera que este hombre que toma conciencia, ¿cómo fue mi papá? ¿Cómo era mi papá con mi mamá? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esa manera tan egoísta, tan agresiva de tratar a todos, sobre todo a las personas que me aman? ¿Por qué soy así? Cuando ese hombre, iluminado por el Espíritu Santo, empieza a llegar a conclusiones sobre por qué es así, en vez de prolongar la cadena y añadirle otro eslabón, ese hombre va a empezar a sanarse. Y si ese hombre se acerca para beber con abundancia de las fuentes de la salvación, como dice el Salmo, si ese hombre se acerca al corazón de Jesucristo y en él se baña del amor de Dios, ya él no va a repetir lo que hicieron con él. Y ese hombre va a romper la cadena, porque ese hombre ha sido sanado. Y como ese hombre ha sido sanado, seguramente tendrá, nadie lo duda, muchas batallas. Seguramente tendrá todavía muchas dificultades, nadie lo duda. Pero ese hombre, a pesar de que tenga esas dificultades, en el nombre de Jesucristo y con un Cristo que reina en su vida, va a obrar de otra manera. Lo que te quiero decir es, la inmensa mayoría de los pecados, los vicios y los errores que cometemos, los cometemos porque tenemos adentro de nosotros heridas y vacíos, y es ahí donde la sanación hace maravillas. Te habrás dado cuenta que hay personas que a veces son envidiosas. La persona envidiosa en el trabajo, en el grupo de oración, en la iglesia, en el salón de clase, persona envidiosa. ¿Te has puesto a pensar cuál es la raíz de la envidia? ¿Por qué algunas personas miran con malos ojos que otros sobresalgan o sean amados o sean tenidos en cuenta? Esto pasa en todos los lugares. Esto pasa en monasterios de clausura. Esto pasa en las diócesis. Esto pasa en los grupos de oración. Esto pasa en las familias. Esto pasa en el trabajo. ¿Por qué nos llenamos de envidia, mis hermanos? ¿Por qué entra la envidia a nosotros? La envidia entra a nosotros por una razón. Porque sentimos a los demás sí les dieron y a mí no. La envidia se parece mucho a lo que sucedía cuando éramos niños pequeños, mis hermanos y yo. Por algo mi mamá, que Dios la tenga en el cielo, por algo mi mamá tenía que corregirnos muchas veces. ¿Y cómo nos corregía ella? Nos repetía muchas veces: dejen de estar mirando platos ajenos. Porque de niño muchas veces uno tiene la mala costumbre de estar viendo, esto fue lo que me dieron a mí, a ver cuánto le dieron a mi hermano, a ver cuánto le dieron al otro. ¿Por qué estás mirando platos ajenos? Porque no puedes apreciar debidamente lo que está en tu plato. Porque sientes que lo tuyo es poquito y lo de los demás es mucho. Esa es la raíz de la envidia. Pero Jesús nos dice: te van a dar una medida colmada, remecida, rebosante.
Jesús nos dice: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Jesús nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y hace esta promesa y compromete su ser al jurar: yo los aliviaré. Esa es la promesa que te hace Jesús: yo los aliviaré. Y si Jesús te hace esa promesa, hay algo maravilloso: las cadenas se van a romper, porque uno repite los errores del pasado de uno mismo, y los errores del pasado de la familia, ante todo porque uno tiene vacíos y heridas. Y es ahí donde es maravilloso que tú hayas venido hoy aquí, mi hermano. Yo estoy feliz porque has venido a este congreso. Le doy gracias a Dios porque estás aquí, porque hoy puede ser el gran día para ti. Créelo, hoy puede ser el gran día para ti. Date cuenta entonces, ¿por qué es tan importante la sanación? Llevamos 2 puntos. Espero que tú allá en tu celular estás escribiendo. Si no estás escribiendo, estás perdiendo una oportunidad magnífica, porque este congreso tiene una fecha: 10 de noviembre de 2019. Mañana 11 de noviembre no va a haber este congreso. Entonces tienes que aprovechar cada minuto que estés aquí, aprovéchalo al máximo. Por eso no nos podemos distraer, sino que estamos atentos, estamos escribiendo, estamos pidiéndole al Espíritu Santo: haz obra poderosa en mi corazón. Y sabes una cosa, el Señor escucha esas súplicas, porque si Él nos ha reunido, no es para perder el tiempo. Aunque Dios, esta frase me encanta, aunque Dios, por ser eterno, tiene todo el tiempo, Dios nunca desperdicia un minuto. El que tiene todo el tiempo nunca desperdicia un minuto. Y si tú en un minuto le abres la puerta de tu corazón al Señor, en un minuto Dios hace maravillas. Acuérdate lo que dijo aquel funcionario romano, aquel centurión: una palabra tuya bastará para sanarme. Con una palabra, con una mirada, con un roce de su túnica, Jesús puede hacer maravillas. Pero sigamos conociendo, hermanos, sigamos conociendo estas maravillas, porque son maravillas. Es que son maravillas. Mira, la sanación quita bloqueos. La sanación, dijimos también, rompe cadenas, para que no sigas repitiendo lo que otros hicieron. Es que mi papá... Correcto, ese era tu papá, tú eres otro. Y tal vez tu papá, por la razón que sea, no conoció lo que tú estás conociendo. Es que mis primas, es que mis amigas, esas son ellas. Tú eres tú. Y si tú conoces a Jesucristo, y si Jesucristo viene con poder a reinar a tu corazón, otra es la vida. Sigamos. ¿Por qué es importante la sanación? Mira este tercer punto. Porque es la respuesta profunda a la soledad del ser humano. La sanación es la respuesta profunda a la soledad del ser humano. ¿A qué soledad me refiero aquí? Es paradójico que tengamos que hablar de la soledad, porque vivimos en la época de las redes sociales. Seguramente que si tú abres mi celular o yo abro el tuyo, vamos a encontrar cantidad de grupos. Tanto que mucha gente ya dice: por favor, no me agreguen a grupos, ya no más grupos, no quiero más grupos de WhatsApp. Estoy saturado de grupos de WhatsApp. O sea que vivimos en una época en que la gente pertenece a muchos grupos y sin embargo se muere de soledad.
¿Y en dónde se siente esa soledad? Esa soledad se siente con fuerza cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. ¿Dónde quedan los amigos en el momento en el que sucede lo realmente terrible? Un sacerdote amigo mío, un hombre piadoso y humilde, fue calumniado gravemente, calumniado gravísimamente. Se le acusó de unos abusos, que es lo peor que se le puede hacer a un sacerdote. La justicia lo envió a la cárcel. Yo visité a ese sacerdote en la cárcel. Tengo razones para decir y afirmar, él es inocente. De hecho, después de muchas apelaciones y de que se revisara el proceso, él fue puesto en libertad, lo cual demuestra que era injusta esa cárcel. Pero ¿a dónde voy? Este sacerdote, que era conocido por cientos y cientos de feligreses, cuando le llegó la hora mala de la calumnia, cuando le llegó la hora mala de la cárcel, ¿cuántos de esos amigos, entre comillas, fueron a verlo a la cárcel? Ahí está el problema. No voy a decir que nadie fue a verlo. Este servidor de ustedes, yo estuve allá visitándolo en la cárcel, y otros también. Pero no dejaba de impactarme cómo un hombre que le hizo bien, especialmente con el sacramento de la confesión, a miles de personas, y no estoy exagerando, el día que se vio en la cárcel por una acusación tan grave, no aparecía casi nadie. Solo un puñado de sus amigos llegamos allá. Solo un puñado. Y te voy a decir más. Yo sabía desde el principio que él era inocente. Esto pasó aquí en Colombia. Yo sabía desde el principio que él era inocente porque algo conozco, el alma de ese hermano sacerdote. Pero vamos a suponer todavía más. Vamos a suponer que sí era culpable. Suponiendo que sí hubiera sido culpable, era ese el momento de aislarlo, dejarlo solo y dejarlo que se hundiera. Esa es nuestra manera de entender la amistad. Lamentablemente muchas personas entienden la amistad así. Si estás bien económicamente, laboralmente, si estás bien físicamente, socialmente, abundan los amigos. Pero si te ves en el momento malo, entonces empiezan a desaparecer. Y siempre cito el caso de una jovencita de la época precisamente de mi juventud. Esta era una muchacha, siempre digo lo mismo, no era una reina de belleza, pero era una chica agradable, era bonita. Y como tantas jóvenes, ella tenía muchos amigos y muchas amigas. Pero a ella le resultó una enfermedad rara, una enfermedad que afectaba sus huesos. Y tenían que hacerle unas operaciones complicadísimas. Y por favor no me pidan detalles porque no sé tanto de medicina. Pero yo sé que tenían que hacerle unas inmovilizaciones de cadera, tenían que hacerle tratamiento en el hueso, unas biopsias dolorosísimas. Como conclusión, esta pobre chica, que en ese momento tendría, ponle 20 años de edad, bonita, agradable, tuvo que pasar meses y meses en una cama. Cuando ella estaba en su salud, era invitada a todo, porque es agradable tener amigos cerca, y ella era una persona muy agradable, de esas jovencitas que a veces la gente dice como una cajita de música, simpática, sonriente, amable, muy bien todo. Pero cuando ella se vio tirada en una cama, meses y meses, ¿qué pasó con los amigos?
que poco a poco los amigos se fueron aburriendo, porque los amigos de ella eran tan superficiales como era ella, seamos sinceros, era una chica superficial. Entonces los amigos de ella les encantaba la fiesta, el paseo, el programa, la visita, eso les encantaba. Pero ir a visitar a una enferma para que otra vez me cuente que le duele mucho todo, que ahora le van a hacer otra biopsia, que ahora tiene este problema, esas conversaciones son muy desagradables, son muy aburridas, y los amigos de ella eran amigos que querían una vida simpática y agradable. Como conclusión, lo mismo que le sucedió a mi amigo sacerdote en la cárcel, ella se fue quedando sola. De hecho, necesitó ayuda psicológica porque iba entrando en una depresión profunda. Y la depresión profunda era por eso, porque todos los que ella había considerado sus amigos habían desaparecido. ¿Porque la odiaban? No. ¿Porque la rechazaban? No exactamente. ¿Por qué desaparecieron sus amigos? Porque era muy aburrido visitar a una persona acostada y adolorida que solamente sabe hablar de médicos, clínicas, exámenes, escáneres. Muy aburrida. Los amigos de ella no estaban preparados para tratar el aburrimiento y por eso la dejaron sola. El Evangelio nos cuenta cómo Jesús, a través de la sanación, vence esa soledad. Hermanos, ¿cuál era la enfermedad que más aislaba en el tiempo de Cristo? La lepra, correcto, la lepra. Porque el leproso tenía que ser aislado. Como mi amiga de juventud, el leproso tenía que ser aislado. ¿Y por qué tenía que ser aislado? Porque lo mandaba la ley de Moisés. Y usted recuerda cuando un leproso se acerca a Jesucristo y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y acuérdate que quedar libre de la lepra no era solamente quedar libre de una enfermedad, era reconstruir una vida. Porque el leproso quedaba aislado, hundido en su soledad. Pero cuando llega Jesús a la vida de ese leproso, cuando Jesús le responde: quiero, queda limpio. Cuando Jesús con una sola palabra vence a la lepra, no solo le estaba devolviendo la salud física, lo estaba sacando de la tumba del aislamiento. Porque ese pobre hombre estaba aislado, ese pobre hombre estaba hundiéndose en su soledad. El leproso no tenía como compañía sino otros leprosos. Y es absolutamente hermoso, mis hermanos, saber que Jesucristo, cuando te sana, te saca de tu soledad. Por supuesto, el problema de aquel hombre era la lepra. Seguramente la lepra, bendito sea Jesús, no es tu problema en este momento. Pero tal vez tú estás sufriendo de otras lepras del alma. Tal vez tú estás sufriendo de una lepra del alma que se llama la amargura. La amargura aísla el corazón. Y la persona amarga se parece al leproso, en que el amargo, el que está lleno de amargura, no quiere sino juntarse con otros que están llenos de amargura. ¿No ha conocido usted esas personas que tienen un resentimiento? Esas personas que tienen una amargura y solamente hablan de su amargura. Nadie quiere estar con esa persona porque es muy aburrido estar oyendo siempre las mismas historias. Historias del esposo que abandonó a esa señora. Historia de cómo a ese hombre lo echaron de la última empresa y le burlaron la pensión y le dieron una liquidación tramposa. Y así también hay personas que tienen resentimientos, incluso en nuestra época, y esto me da mucho dolor.
Hay personas que tienen una espantosa amargura contra la iglesia. Hay personas que por la razón que sea rechazan, por ejemplo, a nuestro actual Papa, el Papa Francisco, y se llenan de amargura. Y yo soy testigo de cómo a veces se reúnen y hacen su grupo de WhatsApp, los amargados del Papa, a retroalimentar y a crecer y aumentar su amargura entre ellos, y se llegan a convertir en verdaderos pozos de odio. Pero te tengo una buena noticia: Jesucristo puede vencer la lepra, y Jesucristo puede vencer esa amargura. ¿Qué puede pasar con una persona cuando tiene realmente un problema grave, una herida grave, una amargura profunda? Esa persona seguramente va a caer en la soledad. Pero ¿cuál es la gran noticia? La gran noticia es que lo mismo que hizo Jesús con el leproso, eso hace Jesús con el que está deprimido, con el que está resentido, con el que está amargado. Jesús no te va a poner las gafas de la fantasía. La sanación que trae Cristo no es una sanación en la fantasía. No se trata de que tú digas como que no hubiera pasado nada. No. Jesús no trabaja en el terreno de la fantasía. Jesús trabaja en el terreno firme de la realidad y de la verdad, porque Él es la verdad. Jesucristo no te va a llevar a la tierra de la fantasía, a que tú digas, no pasó nada. Y esta frase sí quisiera que la escribieras. La sanación que trae Cristo no consiste en que no ha pasado nada. Ahí va la frase. Para las personas que están escribiendo, son poquitas, porque hay gente que yo entiendo, vienen con la mano cansada, pobrecitos, tienen la mano cansada, no puede escribir. La sanación que trae Jesucristo no consiste en que no ha pasado nada, sino en que Él quiere pasar por tu vida. Jesucristo no viene con un borrador a decir no ha pasado nada. Jesucristo viene con el pincel de Dios a decir, ahora Dios va a pasar por tu vida. Ahora Dios va a hacer la obra en ti. Dele el aplauso al Señor, no sea tímido, dele el aplauso a Jesús. Entonces, para que siga escribiendo también esta, o si la quiere más cortica que la anterior, la sanación no es un borrador, es un pincel. La sanación no es un borrador. La persona que se emborracha hasta embrutecerse quiere un borrador, quiere olvidar. No, la sanación no es un borrador, la sanación no es un olvido, jamás. María Magdalena sabía muy bien cuál era su pasado. Pedro sabía muy bien cuál era su pasado. El capítulo 1 de la primera carta de San Pablo a Timoteo muestra que a San Pablo nunca se le olvidó cuál era su pasado. La sanación no es un borrador, la sanación es un pincel. Y ese pincel, utilizo la palabra pincel y no hablo de lapicero o esfero o lápiz, porque es que te digo una cosa, es que Dios es tan maravilloso que cuando Él escribe, cuando Él hace su obra, es la obra de un artista. Por eso digo un pincel, porque el Señor, cuando hace su obra de sanación, el Señor cuando te sana, el Dios vivo cuando llega a tu vida, hace una obra de arte, lo cual no tiene nada de extraño. Porque el capítulo 1 del libro del Génesis dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Tanto el hombre como la mujer
el hombre y la mujer somos imagen de Dios. Y Dios es bello. Y tú eres imagen de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es bello, muy bello. Y por eso hablo de un pincel. Muchas personas se equivocan en la sanación porque creen que Dios solamente los puede sanar si Dios borra el pedazo feo de su vida. Y Dios no viene con un borrador. Dios no es como esa botella de trago que te tomas tratando de olvidar lo que hiciste. Dios no es un amnésico. Y ser discípulo de Cristo no significa ser discípulo de la amnesia. ¿Conoces la amnesia? Claro, que la persona se le olvidan las cosas. Dios no es un amnésico, ni nosotros somos discípulos de la amnesia. Dios no viene a borrar. Dios viene con su pincel a hacer una maravilla que tú no te puedes imaginar. Bien dice San Pablo, más allá de lo que podemos imaginar o pensar, Efesios capítulo 3, mucho más de lo que podemos imaginar o pensar. Él es el artista y Él tiene su pincel. Entonces, cuando tú vienes a un congreso de sanación, bendita sea esta diócesis de Sincelejo. Cuando tú vienes al congreso de sanación, tú le estás diciendo a Dios: aquí estoy, Señor, y mi corazón es un lienzo. Dibuja en mí una nueva historia. No le pidas a Dios un borrador. Te voy a demostrar teológica y bíblicamente que Dios no usa el borrador. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, la gloria sea para su nombre, Él se apareció varias veces a los discípulos. ¿Y te acuerdas qué fue lo que les mostró a los discípulos? ¿Qué les mostró? ¿Qué les mostró? Las llagas. Las llagas. Cristo no borró las llagas, las venció. Escriba eso, que le conviene. Cristo no borró las llagas, las venció. Si yo fuera músico, por ahí he compuesto algunas canciones, pero si yo fuera músico bueno, de esos que da esta tierra bendita, si yo fuera un músico bueno, yo componía una canción que dijera eso: Cristo no borró las llagas, las venció. Cristo vence las llagas, no las borra, no las borra. Entonces, ¿en qué íbamos? Pues en que la gente sufre dura soledad, muy dura. Y cuando estás en esa situación terrible que se conoce en Colombia como la inmunda, cuando tú estás en la inmunda, la gente se aparta de ti como si olieras feo. La gente se aparta de ti porque eres aburrido. La gente se aparta de ti porque no quieren que los confundan con el pecado del que a ti te acusan. Eso fue lo que le pasó a mi hermano sacerdote, hermano en el sacerdocio, quiero decir. La gente, ¿por qué no quería ir a visitar al sacerdote acusado de abuso, calumniado? ¿Por qué no querían ir a visitarlo? Porque no querían correr el riesgo de que dijeran: este es del mismo grupo. Por eso llega el aislamiento. Pero cuando tú recibes el poder de Jesucristo, cuando el Señor Jesús hace su obra de sanación en ti, se acaba la soledad. Jesús le dijo al leproso: quiero. Y con una sola palabra cambió para siempre la historia de ese hombre. Con un solo quiero de Jesús. ¿Para qué estamos hoy aquí? Amados hermanos, hoy estamos aquí para escuchar de los labios de Dios, para escuchar de la boca de Jesucristo
aquel quiero, y ese quiero es el que hace nuevas todas las cosas, como dice el profeta Isaías y como repite el libro del Apocalipsis. Ahora hago nuevas todas las cosas. Hermanos míos, estas son las maravillas de la sanación, pero todavía te voy a contar otras 2 o 3. La sanación es una maravilla porque te da una palabra que se llama experiencia. La palabra experiencia se usa de distintas maneras. Aquí nos vamos a referir a que la sanación te da experiencia del amor, del poder y de la alegría sana. Experiencia la utilizamos aquí con el sentido de experimentar, es decir, vivir en tu propia carne y en tu propia historia. La sanación te da vivir, repito, vivir en tu propia carne. Y si estás escribiendo, pon vivir en mi propia carne y en mi propia historia. Amor, poder, alegría sana. Por eso la persona que experimenta sanación es una persona que queda confirmada en la fe de una manera impresionante. La persona que recibe sanación se siente amada con el amor más puro, con el amor gratuito, con el amor que tú siempre quisiste encontrar. Con ese amor te vas a sentir cuando experimentes sanación. Porque muchas veces utilizamos la palabra amor, pero ese amor, yo no sé si es de verdad amor. Es un amor, pero con una contraprestación. Realmente es un amor de transacción. Como este servidor de ustedes ya cumplió 27 años de sacerdocio, es mucha la gente que uno ha tratado en este tiempo. Y especialmente Dios me ha dado un amor particular por los jóvenes y las jóvenes. Y yo me doy cuenta del sufrimiento especialmente de las chicas. Las muchachas sufren porque con mucha frecuencia descubren que lo que parecía amor en realidad era solo deseo. No me ama a mí, ama el placer que quiere conseguir a través de mí. No me ama a mí, no. Ese tipo me dice cosas bonitas, me escribe frases bonitas, me invita a lugares play. Pero eso no es amor. En realidad, ese tipo lo que quiere es deleitarse con mi cuerpo. Ese no es amor de verdad. Y de hecho, uno de los sufrimientos de muchas mujeres en su juventud es ese: sentir que no son amadas. No son amadas, son utilizadas, son usadas, no son amadas. Esto hace sufrir a muchas mujeres, no a todas, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Que cuando una persona experimenta sanación, es decir, cuando vive en su propia carne y en su propia historia sanación, experimenta amor. Amor verdadero, amor limpio, amor puro. Esa persona experimenta también poder de Dios. Qué hermosura cuando experimentas el poder de Dios. Qué hermosura cuando llega a ti el poder de Dios. Porque cuando tú experimentas el poder de Dios, eres confirmado en la fe. Por eso decía San Pablo, y por ahí hay una canción que lo dice: sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso, poderoso para guardar
hasta el último día lo que le he de confiar. Eso dice la canción, sé en quién he puesto mi fe, sé en quién he puesto mi fe. Cuando tú conoces el poder de Dios, el aplauso es solo para Cristo, porque tú dices, es que yo también conozco ese poder. Y cuando tú conoces el poder de Dios que te ha sacado de un momento difícil y luego te llega otro momento difícil, tú no te echas de para atrás, porque tú dices lo que dijo David frente a Goliat. Ese ejemplo de David frente a Goliat es buenísimo, porque Goliat llega con toda la arrogancia de Satanás. Trata a David de perro muerto, insulta y lanza blasfemias contra Dios. Esa es la arrogancia de Goliat. Y mira cómo habla David: Dios que me sacó de las garras del león, Dios que me salvó de las fauces de los lobos, también me va a salvar de ti. ¿Ve? El que ha experimentado el poder de Dios queda confirmado en la fe. Y si quedas confirmado en la fe, puedes afrontar la vida de otra manera. Porque cuando ya venciste al león, ya no le tienes tanto miedo al oso, aunque el oso es distinto del león. Cuando ya venciste al león y al oso, ya no le tienes tanto miedo a los lobos, aunque los lobos son distintos del león y del oso. Y cuando te llega el puma, tú dices, ya Dios me sacó de las fauces del león, del oso y de los lobos. Este puma no va a poder conmigo. No va a poder conmigo porque conmigo está el Señor, amén. Entonces no va a poder conmigo, no va a poder conmigo. ¿Por qué David pudo vencer a Goliat? Porque antes había visto la victoria de Dios en el león, en el oso, en los lobos, en el puma. Ya había vencido a muchas bestias. Entonces ahora esta otra bestia, o sea Goliat, este otro bestia que según la descripción de la Biblia medía casi 3 metros de altura, este otro bestia tampoco me vence. ¿Por qué David tenía esa certeza? Porque tenía experiencia, porque había experimentado. ¿Había experimentado qué? El poder de Dios. Y yo necesito que usted hable más fuerte. Cuando yo le pregunte, me hace el favor y habla más fuerte, así se equivoque. Porque resulta que como estamos grabando, entonces uno no vive del qué dirán, pero la gente que vea este video dirá, Dios mío, los de Cincelejo son mudos, nadie habla. ¿Por qué David pudo vencer a Goliat? Porque ya tenía una experiencia muy grande. ¿De qué? ¿Tenía experiencia de qué? Y cuando tú crezcas en la experiencia del poder de Dios, te va a pasar lo mismo. Es decir, te llega el problema, te llega la deuda, te llega la traición, te llega el fracaso económico, te llega la infidelidad de tu pareja. Tú no te hundes, no te hundes. ¿Por qué no te hundes? Porque tú tienes experiencia. Entonces la sanación te da experiencia del amor de Dios, amor puro. La sanación te da experiencia del poder de Dios y así te confirma en la fe. Pero además la sanación te da experiencia de una alegría sana. Todo ser humano busca alegría de alguna o de otra forma. Algunos buscan alegría tomando licor, otros buscan la marihuana. Y el Estado corrupto, nuestros gobiernos corruptos cada vez ensanchan más la puerta hacia los vicios, por la sencilla razón de que es más fácil gobernar a un rebaño de viciosos.
cuanto más vicioso esté el pueblo, más fácil es de manejar. Por eso muchas veces nuestros gobiernos facilitan el acceso a los vicios, ya se trate del casino, el prostíbulo, la pornografía, el trago, la droga o lo que sea. O lo que sea. Pero todas esas alegrías que son las alegrías de los vicios, son alegrías que despedazan tu corazón. La verdad es que esas alegrías son alegrías idolátricas. Y todo ídolo, sea quien sea el trago, la marihuana, la pachamama, la droga, sea lo que sea, todo vicio se aprovecha de ti. Hay una frase que repito con frecuencia y que cabe repetir también aquí. La frase es esta: los dioses falsos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. Escriba esa frase que le conviene. Yo le voy diciendo así, yo le voy contando, mire, se necesita. Hombre, escriba la frase, no sea terco, sánese de esa terquedad. Los dioses falsos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. Mis hermanos, la sanación te trae alegría sana. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Se nos cuenta en ese capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles la sanación de un hombre que era paralítico de nacimiento. Cuando él pudo caminar, ya no solo quería caminar, quería correr, quería saltar, quería danzar. Cuando fue sanado, ya no quería solamente caminar, corría, saltaba, brincaba, danzaba, estaba lleno de gozo. Esa alegría no deja remordimiento, esa alegría es limpia, esa alegría es la alegría que Dios te da. Mira todo lo que trae la sanación. Hagamos el resumen y terminemos, hermanos. La sanación rompe el bloqueo porque la persona que no tiene sanación está estancada. La sanación rompe cadenas para que no sigas repitiendo los errores de otros o tus propios errores. La sanación es la gran respuesta a la soledad en la que nos deja el pecado y sus consecuencias. Y la sanación trae experiencia, es decir, que tú vivas en tu propia carne y en tu propia historia el amor de un Dios que lo ha dado todo por ti. Esta primera predicación ha tenido un principal propósito. Ese propósito es que tengamos hambre y sed de Cristo. Que sepamos que hay un Dios que nos espera. Y que cuando Cristo dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, Cristo nos estaba ofreciendo lo mejor de su corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,